El auditorio estaba lleno. Jóvenes con ropa de marca, mochilas costosas y celulares de última generación conversaban entre sí, riendo, revisando sus redes sociales mientras esperaban el inicio de las presentaciones. Entre ellos destacaba una figura distinta. Un muchacho de rostro moreno, manos ásperas y mirada inquieta. Llevaba una camisa de cuadros bien planchada, unos jeans deslavados y botas que habían conocido mucho barro. Se llamaba Tomás y había llegado a la Universidad Capitalina gracias a una beca completa. Proveniente de una pequeña comunidad rural, su talento académico había llamado la atención de una fundación educativa, pero su acento, sus maneras sencillas y su desconocimiento de los códigos urbanos lo habían convertido, desde el primer día, en blanco de burlas silenciosas y miradas de superioridad. Ese día, Tomás presentaría un trabajo sobre prácticas agrícolas regenerativas. Llevaba semanas preparándolo. Usó sus conocimientos del campo, estadísticas recientes y hasta incluyó imágenes de su propia familia trabajando la tierra. Se había quedado despierto noches enteras, perfeccionando las diapositivas en los computadores de la biblioteca. Soñaba con que esa presentación fuera su carta de presentación ante el mundo académico. Sin embargo, al conectar el proyector, algo extraño sucedió. Las imágenes no eran las que había preparado. En lugar de gráficos y explicaciones técnicas, comenzaron a proyectarse fotos personales. Tomás de niño bañándose en un tonel, su abuela ordeñando una vaca, él mismo con la cara embarrada y una gallina bajo el brazo. Las risas comenzaron como un murmullo. Luego se hicieron carcajadas. Alguien gritó: ¡qué bonito PowerPoint rural! El presentador anterior fingió toser para ocultar su risa, mientras otros grababan con sus celulares. Tomás se quedó inmóvil. Su garganta se cerró. Quiso hablar, pero no podía. Sentía como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Intentó apagar la pantalla, pero el sistema estaba bloqueado. Alguien lo había saboteado. Esto no es, balbuceó con la cara roja de vergüenza. El profesor, confundido, intentó calmar la sala, pero el daño ya estaba hecho. Tomás bajó del estrado sin terminar su presentación. Nadie lo detuvo. Nadie le ofreció ayuda. Solo escuchaba las risas y comentarios como: ¿y ese de dónde salió? ¿Del siglo pasado? Esa noche, Tomás no cenó. Se encerró en su pequeño cuarto compartido, mirando fijamente el techo. Lloró en silencio, sintiendo que su sueño universitario se desmoronaba antes de comenzar. Pero en lo más profundo de su dolor, algo empezó a arder. No era odio, era determinación. No permitiría que esa fuera su historia completa. Aún no. Al día siguiente, mientras los demás desayunaban en la cafetería comentando el bochornoso incidente, Tomás caminó directo a la biblioteca. Necesitaba pensar, respirar, desaparecer del radar de las burlas. La biblioteca era antigua, con techos altos de madera y olor a libros viejos. Allí el silencio no juzgaba. Pasó horas recorriendo pasillos, hojeando libros de agricultura, tecnología, desarrollo sostenible. En un rincón olvidado, encontró una carpeta polvorienta titulada Proyectos de Investigación Independiente, Fondo de Innovación Rural. El título llamó su atención. Al leer, descubrió que se trataba de un programa poco conocido que financiaba investigaciones prácticas aplicadas a zonas rurales. Estaba subutilizado, pues pocos estudiantes estaban interesados en temas del campo. Para Tomás, era como si el destino le hubiera guiado hasta allí. Esa noche, en vez de lamentarse, empezó a escribir. Redactó una propuesta inicial basada en una técnica ancestral de rotación de cultivos que su abuelo usaba para revitalizar la tierra sin químicos. Combinó ese conocimiento con datos científicos actuales. En pocas semanas, tenía un borrador sólido. Durante ese tiempo, evitaba la vida social. Algunos lo seguían llamando el campesino PowerPoint a sus espaldas, pero él ya no escuchaba. Había encontrado algo más fuerte que la humillación: un propósito. Una tarde, mientras imprimía documentos en la biblioteca, una mujer de cabello gris y ojos intensos se acercó. Observó su propuesta con interés. Era la profesora Elena Castillo, una de las investigadoras más respetadas del departamento. ¿Esto es tuyo?, preguntó señalando el informe.
Sí, profesora, respondió Tomás, con voz temblorosa. Esto tiene alma y técnica. ¿Cómo aprendiste todo esto? Tomás explicó sus orígenes, a su familia, su experiencia en la granja. Elena lo escuchó en silencio y al final sonrió. Yo también vengo del campo, Tomás, y sé lo difícil que es que te tomen en serio aquí, pero si estás dispuesto a trabajar duro, yo estaré contigo. Ese día, Tomás no solo encontró una mentora, encontró esperanza. El fuego en su interior ya no era solo resistencia, era un llamado. Iba a demostrar que sus raíces no eran una debilidad, sino su mayor fortaleza. Y así, mientras afuera seguían juzgándolo por su acento o sus botas, Tomás comenzaba a construir silenciosamente la base de una transformación que nadie imaginaba, ni siquiera él. Las semanas siguientes fueron una tormenta de esfuerzo y aprendizaje. La profesora Elena no le regaló nada. Era exigente, detallista y a veces implacable. Pero detrás de cada corrección había un propósito: convertir a Tomás en alguien que pudiera defender sus ideas frente a cualquiera. Aquí no basta con tener razón, Tomás, le decía mientras corregía sus presentaciones. Hay que saber comunicarla. Le enseñó a estructurar sus argumentos, a citar correctamente, a defender sus ideas sin perder la calma, pero también compartía momentos íntimos de su pasado. Le contaba cómo, años atrás, fue rechazada por un consejo académico por usar lenguaje demasiado coloquial. Cómo lloró en un baño al escuchar que una colega se refería a ella como una campesina con suerte. No se trata de esconder lo que somos, se trata de usarlo como nuestra fuerza, le decía. Las raíces profundas resisten las tormentas. Con ella, Tomás aprendió no solo ciencia y técnica, sino orgullo. Orgullo por su historia, por su gente, por su origen. Y en medio de este proceso, algo inesperado comenzó a nacer. No era solo admiración. Había una complicidad silenciosa, una conexión que iba más allá del aula. Elena veía en Tomás el reflejo de una juventud que ella había tenido que enterrar bajo trajes formales y discursos pulidos. Él veía en ella la prueba viviente de que sí se podía. Una tarde, luego de una intensa sesión de trabajo, Elena sacó una vieja foto de su bolso. En ella aparecía una niña con trenzas, descalza, alimentando gallinas. Esa era yo, en el rancho de mis padres, dijo, sonriendo con nostalgia. Tomás miró la imagen con respeto. Ese momento selló algo entre ellos. A partir de entonces, ya no era solo alumno y mentora, eran compañeros de lucha. El campus estaba envuelto en los colores otoñales. Hojas amarillas y rojizas caían sobre los senderos de piedra, y el aire empezaba a adquirir el filo del invierno cercano. Tomás caminaba con paso firme, sosteniendo una carpeta bajo el brazo. Se dirigía a la oficina del comité de investigación. Su propuesta había sido aceptada para su desarrollo inicial, gracias a la recomendación directa de la profesora Elena. Sin embargo, el verdadero reto comenzaba ahora: demostrar que una idea rural podía sobrevivir en un entorno urbano, elitista y escéptico. Le asignaron un pequeño espacio en el invernadero experimental de la universidad. Allí, entre tubos oxidados y herramientas olvidadas, Tomás empezó a trabajar. Reutilizó materiales, reparó estructuras con sus propias manos y transformó aquel rincón abandonado en una pequeña parcela de innovación viva. Usaba técnicas de cultivo sinérgico que su abuelo le había enseñado, combinadas con sensores de humedad e iluminación controlada por software básico que él mismo programó. Sus manos ásperas eran ahora las mismas que conectaban cables y medían niveles de pH con una concentración absoluta. Los primeros frutos comenzaron a brotar, literalmente. Hortalizas vigorosas, suelo con vida, hongos benéficos. Pero también comenzaron los susurros. ¿Ese no es el del PowerPoint de las vacas? ¿Ahora juega a ser científico? Tomás lo escuchaba todo, pero no respondía. Su respuesta era el trabajo. Una tarde, mientras aplicaba una mezcla orgánica contra plagas, un grupo de profesores pasó por el invernadero. Elena los había invitado. Uno de ellos, con gafas gruesas, levantó una ceja al ver los cultivos. Interesante. ¿Esto está funcionando sin pesticidas? Exactamente, respondió Tomás, con seguridad.
Todo esto está sustentado en conocimiento ancestral y datos actuales. El secreto es tratar la Tierra como un sistema vivo, no como una fábrica. El grupo asintió sorprendido. Por primera vez, alguien fuera de Helena empezaba a tomarlo en serio. Esa misma semana ocurrió un evento inesperado. Una plaga desconocida afectó el jardín botánico de la universidad. Los métodos tradicionales no funcionaban. Las flores morían por docenas. Helena, sin dudarlo, sugirió que Tomás interviniera. Al principio, las autoridades se mostraron reacias, pero ante la urgencia, aceptaron. Tomás trabajó toda la noche. Preparó una solución natural con extractos de ajo, ortiga y ceniza, una receta de su abuela. Al amanecer, aplicó la mezcla en los jardines. A los 3 días, las plantas comenzaron a recuperarse. La noticia se esparció. Algunos aún lo llamaban condescendientemente el chico de las gallinas, pero ya no podían negar los resultados. La tierra, el concreto y la ciencia habían comenzado a hablar el mismo idioma, y Tomás era su traductor más inesperado. El reconocimiento por haber salvado el jardín botánico no trajo solo aplausos silenciosos, también encendió chispas de celos. Uno de los más irritados era un estudiante de último año llamado Sebastián Duarte. De familia poderosa, Sebastián era el hijo de uno de los empresarios más influyentes del país en el sector agroindustrial. Desde el inicio, había sido uno de los que se burlaban de Tomás, pero ahora veía que aquel campesino becado comenzaba a ocupar espacios que él consideraba suyos por derecho, y eso no podía permitirlo. Una tarde, Tomás estaba en la sala común imprimiendo documentos cuando escuchó una conversación al fondo. No pretendía espiar, pero el tono sarcástico lo detuvo. Ese muchacho es puro show. A ver cuánto le dura el numerito del campesino prodigio, dijo una voz arrogante. Lo peor es que la profe Castillo lo está apadrinando. ¿Sabías que lo quiere proponer para la Feria Nacional de Innovación? No me sorprende, aunque la voz se detuvo. Quizá deberíamos recordarle de dónde viene. Tomás apretó los puños. Ya no era solo desprecio, era amenaza. Esa noche, al hablar con Helena sobre la posibilidad de presentar su proyecto en la Feria Nacional, ella fue directa. Tomás, si participas, te vas a volver más visible. Y eso también significa que los ataques pueden escalar. ¿Estás preparado? Él asintió. No había marcha atrás. Poco después, mientras investigaba en línea sobre los finalistas anteriores de la feria, encontró una publicación reciente sobre Sebastián Duarte. El reportaje hablaba de los proyectos agrícolas de su familia y mencionaba sus conflictos con pequeños productores. Uno de los nombres lo dejó helado, el de su propio padre. El conglomerado de los Duarte había intentado comprar, a precio de miseria, varias tierras en su región natal. Algunos vecinos habían cedido por necesidad. Su familia resistió. Y ahora entendía por qué Sebastián le guardaba tanto desprecio. Tomás no era solo un rival académico, era el hijo del hombre que se negó a vender. La humillación inicial en el auditorio ya no era solo una broma cruel, había sido personal, había sido dirigida. Ese descubrimiento no debilitó a Tomás, lo fortaleció, porque ahora tenía claro que su lucha no era solo por él, era por su gente, por su tierra, por todos los que no tenían voz en esos pasillos de mármol y aire acondicionado. Con la confirmación de su participación en la Feria Nacional de Innovación, Tomás se sumergió en los preparativos. Día y noche perfeccionaba su presentación, afinando los datos, traduciendo las técnicas rurales en lenguaje académico sin perder su esencia. Una semana antes del evento, recibió una llamada urgente de su madre. La sequía en la región había empeorado. El pozo principal se estaba secando y los cultivos de la temporada estaban en peligro. Su padre, que rara vez pedía ayuda, había enviado el mensaje más claro posible: necesitamos que vengas. Tomás se quedó en silencio. El evento que podía abrirle todas las puertas era el mismo día en que su familia enfrentaría una de sus peores crisis. Esa noche no durmió. Consultó con Helena, quien le dijo algo que jamás olvidaría. La vida te va a obligar a decidir entre dos cosas que amas, y lo importante no es cuál eliges, sino por qué. A la mañana siguiente, con el corazón apretado, tomó el primer autobús hacia su pueblo.
Llevaba solo su laptop, un par de herramientas y una esperanza: no tener que renunciar del todo a la feria. Durante el viaje, cruzando campos secos y pueblos polvorientos, pensó en una solución. Sabía que no podría estar físicamente en la feria, pero quizás podría presentar a distancia. Al llegar, se encontró con un paisaje desolador: la tierra rajada, el calor abrasador y su padre, con la camisa empapada en sudor, intentando desviar agua con cubetas. Se abrazaron sin palabras. Con ayuda de su hermana menor, Tomás montó una estructura improvisada: una sábana blanca como pantalla, una vieja cámara digital, una conexión de internet móvil prestada por el municipio. Pidió que lo colocaran en la última franja del evento para tener tiempo de estabilizar todo. El día de la feria, mientras otros presentaban desde salones climatizados, Tomás habló desde un gallinero convertido en sala de conferencia. Con gallos cantando de fondo y sudor corriendo por su frente, explicó su proyecto. «Esto», dijo, mostrando el terreno seco detrás de él, «es la realidad de millones. Si no innovamos desde aquí, la ciencia no nos sirve». Al terminar, hubo un silencio. Luego, aplausos, algunos sinceros, otros incrédulos. Pero nadie pudo negar la verdad que emanaba de cada palabra. Esa noche recibió una videollamada. Era uno de los organizadores del evento. «Tomás, tu presentación fue impactante, irreal». El jurado quedó conmovido. «Queremos ofrecerte un fondo de inversión para que implementes tu proyecto como piloto. Donde tú decidas». Tomás respiró hondo. Miró a su madre, que lloraba en silencio. Lo había logrado. No solo no abandonó a su familia, había puesto a su comunidad en el mapa. El regreso de Tomás a la universidad fue silencioso, pero lleno de significado. Aunque no hubo pancartas ni aplausos, algo había cambiado. Profesores que antes lo ignoraban, ahora lo saludaban. Compañeros que solo se reían de su acento, empezaron a hacerle preguntas sobre su proyecto. No todos estaban contentos con su éxito. Sebastián Duarte, al enterarse del fondo ganado por Tomás, rompió uno de los folletos del evento frente a su grupo de amigos. «No puede ser que un campesino con conexión de gallinas nos esté dejando atrás», espetó con rabia contenida. Pero la semilla ya había sido plantada. Tomás comenzó a implementar su proyecto piloto en su comunidad con el apoyo del fondo recibido, pero también trajo sus ideas de vuelta al campus. Empezó a organizar pequeños talleres sobre técnicas sustentables para estudiantes de distintas carreras. Lo que empezó con 5 personas, creció a 20, luego a 50. Y no solo estudiantes del campo se unían, también chicos de ciudad, curiosos, buscando sentido más allá del aula. Un día, una estudiante de arquitectura le dijo: «Tomás, nunca pensé que aprender sobre compostaje pudiera ser tan poderoso. Mi abuelo era campesino y creo que nunca valoré eso, hasta ahora». Fue ahí cuando lo entendió. Su éxito personal podía convertirse en una red, una rebelión pacífica, una resistencia organizada. Así nació la idea de la cooperativa estudiantil. Tomás, junto a otros estudiantes de orígenes humildes, propusieron una red de colaboración que uniera recursos, conocimientos y oportunidades para todos aquellos que, como él, venían de lejos y se sentían solos en ese mundo elitista. Al principio, las autoridades universitarias los vieron con escepticismo, pero no podían negar los resultados. Los proyectos que surgían de la cooperativa tenían impacto real: reciclaje eficiente, jardines comunitarios, alimentación consciente. Sebastián, viendo cómo Tomás ganaba influencia, empezó a mover sus hilos. A través de su padre, insinuó a la administración que había irregularidades en la distribución de fondos de becas. El mensaje era claro: querían silenciarlo. Tomás fue citado por el comité académico, pero no fue solo. Acudió con más de 50 estudiantes. Entraron juntos con la cabeza en alto. Él habló con serenidad, con documentos en mano, demostrando cada paso de su proyecto, cada centavo invertido. Cuando terminó, una profesora del comité se levantó y dijo: «Aquí no hay nada que sancionar, pero sí mucho que aprender». Y por primera vez, Tomás sintió que la universidad también podía ser suya. Entre los asistentes habituales a los talleres de Tomás, comenzó a destacarse una figura inesperada: Valeria Montenegro.
Alta, siempre bien vestida, con apellido diplomático y modales de salón europeo, había sido parte del grupo que se burló de él en el auditorio. Tomás no la rechazó, pero tampoco la recibió con entusiasmo. Ella insistió, preguntó, participó. «¿Por qué estás aquí?», le preguntó una tarde, mientras recolectaban verduras en uno de los huertos. «Porque nunca he estado realmente en mi país», respondió Valeria, bajando la mirada. «He vivido en tantas embajadas, rodeada de lujos, que olvidé que hay un México real del que no sé nada». La sinceridad desarmó a Tomás y lo intrigó. Valeria le pidió acompañarlo al campo durante una semana de actividades prácticas. Al principio, él dudó, pero finalmente aceptó. Llegaron a su pueblo en una camioneta vieja que sacudía más de lo que avanzaba. Al bajar, Valeria intentó caminar con sus tacones en la tierra blanda. No duró ni 5 minutos. Rieron juntos mientras ella se cambiaba por unas botas prestadas. Durante los días siguientes, Valeria conoció a su familia, compartió tortillas hechas a mano por su madre, ayudó a sembrar, cargó agua, cocinó a leña. Todo era nuevo, todo era verdad. Una noche, sentados bajo el cielo estrellado, ella confesó: «Nunca me sentí útil. Siempre pensé que el poder era estar por encima, pero ahora veo que es todo lo contrario». Tomás no respondió. Solo le pasó una taza de café de olla y sonrió. Al volver a la universidad, Valeria se convirtió en una de las defensoras más firmes del proyecto de Tomás. Usó su influencia para abrir puertas, para traducir su mensaje en espacios donde antes no lo escuchaban. «Lo que empezó como una curiosidad», dijo en una presentación, «se convirtió en un compromiso y me enseñó que la verdadera transformación empieza cuando dejamos de mirar desde arriba». El proyecto de Tomás no solo había florecido en su comunidad, también empezaba a cruzar fronteras. Una revista internacional de sostenibilidad publicó un artículo sobre su trabajo y, al poco tiempo, comenzaron a llegar mensajes en varios idiomas. Investigadores, periodistas y empresarios querían saber más. Algunos, incluso, proponían alianzas. Entre ellos, una empresa europea ofreció una suma considerable para adquirir parte del proyecto y comercializarlo como un modelo global de agricultura regenerativa. La oferta venía acompañada de cifras atractivas, promesas de expansión y visibilidad internacional. Pero también implicaba ceder derechos, ajustar el enfoque original, eliminar ciertos elementos demasiado locales. Tomás sintió vértigo. ¿Era eso el éxito? Ver su nombre en una etiqueta importada mientras su comunidad perdía el control sobre su propia sabiduría. Habló con Elena. Ella lo escuchó en silencio y luego le dijo: «El verdadero éxito es aquel que puedes mirar a los ojos sin avergonzarte». La noche siguiente, Tomás caminó por su comunidad. Vio a doña Eulalia moliendo maíz, a los niños jugando entre los surcos, a su madre colgando ropa al sol. Entendió que su proyecto no era una marca, era memoria, era resistencia. Rechazó la oferta. Los empresarios insistieron, luego presionaron. Finalmente, comenzaron a mover influencias para desacreditarlo. Surgieron artículos cuestionando la veracidad de sus logros. Algunos incluso aseguraban que todo era obra de su mentora. Tomás se mantuvo firme, pero por dentro la duda lo carcomía. ¿Había hecho lo correcto? ¿Y si perdía todo por defender algo tan intangible como los valores? Pero justo cuando la presión parecía insoportable, llegó una carta inesperada. Un grupo de agricultores de Sudamérica lo invitaba a compartir su experiencia en un congreso regional. No le ofrecían dinero, le ofrecían respeto, reconocimiento desde la tierra, no desde los despachos. Eso le devolvió la claridad. No estaba solo, y lo que había sembrado ya había germinado en otros corazones. Durante una investigación conjunta con Elena sobre patentes agrícolas, Tomás encontró algo que lo dejó helado. Un grupo de documentos archivados, sin digitalizar, que demostraban cómo el conglomerado Duarte había registrado como propias una serie de técnicas usadas por generaciones de agricultores indígenas. Eran copias casi exactas de métodos tradicionales, apenas maquilladas con terminología técnica. Las patentes impedían ahora que los mismos campesinos que las crearon pudieran usarlas sin pagar regalías. Tomás sintió rabia y luego miedo.
porque sabía que si sacaba esa verdad a la luz, enfrentaría al poder económico más fuerte del país. Consultó con Valeria. Ella, experta en relaciones internacionales, entendía el lenguaje legal y diplomático. Le dijo: esto no es solo una injusticia, es una violación de derechos culturales, pero tienes que estar seguro. Si lo haces, ya no hay vuelta atrás. Pasó días analizando, investigando, construyendo un informe sólido. Cuando estuvo listo, decidió presentarlo públicamente en un foro universitario, respaldado por estudiantes, profesores y líderes comunitarios. El día de la exposición, el auditorio volvió a llenarse, el mismo donde una vez fue humillado. Tomás subió al escenario, con los documentos en la mano y el corazón palpitando como nunca. «No estoy aquí para destruir a nadie», dijo mirando directo al público. «Estoy aquí para defender lo que nunca debió ser robado, el saber de nuestra gente». El silencio fue absoluto. Luego comenzaron los aplausos, lentos pero firmes. Elena lo miraba desde la primera fila con lágrimas contenidas. Valeria, a su lado, grababa cada segundo. Sebastián, sentado entre los asistentes, bajó la mirada. Había perdido el control sobre la narrativa. En los días siguientes, la universidad inició una investigación interna. Organizaciones sociales se sumaron y por primera vez en décadas, los campesinos cuyos conocimientos fueron saqueados estaban siendo escuchados. Tomás no solo había encendido una chispa, había encendido un incendio de conciencia. Inspirado por el impacto de su denuncia, Tomás reunió a un grupo de estudiantes que, como él, provenían de contextos humildes. Compartían las mismas historias de invisibilidad, de esfuerzo silencioso, de querer cambiar el mundo desde abajo. Crearon una red a la que llamaron la Cooperativa de los Invisibles. El objetivo era claro: brindar apoyo académico, emocional y logístico a estudiantes marginados por el sistema elitista de la universidad. El grupo creció rápido. En cuestión de semanas, más de 100 estudiantes se unieron. Implementaron tutorías, bancos de alimentos, becas internas financiadas por pequeños donantes. Pero lo más importante, crearon un espacio seguro donde nadie tenía que disculparse por su acento, su ropa o su historia. Una noche, durante una asamblea de la cooperativa, una estudiante lloró mientras decía: «Gracias por esto. Por primera vez siento que pertenezco». Ese reconocimiento era más valioso para Tomás que cualquier premio. Había sembrado comunidad, pero la lucha apenas comenzaba. Las críticas llegaron rápido. Algunos profesores los llamaban los rebeldes con machete. Otros insinuaban que era un movimiento populista. Incluso circularon rumores de que Tomás quería crear un partido político. Tomás no se defendía, solo seguía trabajando. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Un grupo de investigadores de otra universidad contactó a Elena. Querían replicar el modelo de la cooperativa. Invitaron a Tomás a compartir su experiencia en una mesa redonda interuniversitaria. «No sabíamos que se podía construir algo tan potente desde la base», dijo uno de los organizadores. «Ustedes nos están enseñando cómo se democratiza el conocimiento». Tomás sintió un nudo en la garganta, porque lo que había empezado como un gesto de supervivencia ahora era un faro para otros. Un domingo por la tarde, Tomás conversaba con su padre mientras reparaban una cerca en la parcela. El cielo estaba despejado y el canto de los grillos comenzaba a llenar el aire. De pronto, su padre sacó de una caja vieja un cuaderno de tapas gastadas. «¿Sabías que yo también quise ser ingeniero agrónomo?», dijo, con voz tranquila. Tomás se detuvo. «¿Tú? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque tuve que dejarlo. Mi papá enfermó. No había quien cuidara la tierra. Vendí mis libros para comprar fertilizante». Tomás abrió el cuaderno. Había fórmulas, mapas de suelo, anotaciones con letra joven. Su padre, ese hombre callado y fuerte, había sido un soñador como él. «No perdí ese sueño, hijo. Solo lo pasé a ti». Tomás lo abrazó conteniendo las lágrimas. Esa revelación unía generaciones. Su historia no era aislada. Era el eco de muchas otras que habían sido silenciadas por la necesidad. Cuando regresó a la universidad, no podía sacarse esa imagen de la cabeza. Su padre joven, anotando datos al anochecer, interrumpido por la vida. En una clase magistral,
Elena le pidió que hablara sobre el origen de su proyecto. Y por primera vez, Tomás no habló solo de ciencia. Mi padre no es ingeniero, pero todo lo que sé comenzó con sus manos. Este proyecto es suyo, y de todos los que fueron forzados a callar sus ideas por falta de recursos, de tiempo o de permiso. El auditorio quedó en silencio, un silencio diferente, un silencio de respeto. Ese día, algunos estudiantes comenzaron a traer fotos de sus familias al aula. Otros contaron historias de abuelos que sabían leer la tierra mejor que los libros, y sin quererlo, Tomás había vuelto a hacer lo que mejor sabía: sembrar. El segundo año en la universidad comenzaba con cielos cargados, literalmente. Las lluvias se habían intensificado en todo el país, pero en la región natal de Tomás, lo que parecía una bendición se convirtió en amenaza. Una tormenta anómala causó inundaciones, deslaves y pérdida de cosechas enteras. La situación era crítica. Al mismo tiempo, en la universidad, se organizaba la presentación final de proyectos de innovación, un evento académico con presencia de medios, empresas e instituciones internacionales. Tomás debía mostrar los avances de su cooperativa, sus técnicas agrícolas y el impacto en las comunidades. Pero justo antes de partir hacia la capital, recibió una llamada urgente. Las lluvias habían dañado el sistema hídrico que abastecía su proyecto piloto. Sin su intervención, todo podría colapsar. Tomás dudó. Otra vez el dilema: ciudad o campo, escenario o raíz. Pero esta vez, algo era distinto. No estaba solo. La cooperativa entera se movilizó. Valeria lideró la parte logística. Elena usó su prestigio para reprogramar su presentación. Y Tomás, con botas embarradas, regresó a su tierra con herramientas y tecnología adaptada para la emergencia. Fue allí, entre el barro y los surcos colapsados, donde recordó una técnica ancestral enseñada por su bisabuela: el sistema de canales elevados y piedras volcánicas que permitía redirigir el agua sin erosionar la tierra. Junto con los sensores modernos que había diseñado en la universidad, creó una solución híbrida: ciencia y herencia unidas por una urgencia. Funcionó. El agua fue controlada, los cultivos salvados, el sistema adaptado y documentado con ayuda de los propios campesinos. Cuando finalmente regresó a la universidad, llevó no solo gráficas y resultados, llevó historias, testimonios, voces. El día de la presentación llegó. Era el mismo auditorio, las mismas luces, el mismo silencio que hacía casi 2 años fue testigo de su humillación. Tomás subió al escenario. Esta vez no tartamudeó, no tembló. Su voz era clara, su mirada firme. Cuando llegué aquí, se rieron de mí por tener tierra en las manos. Hoy les muestro cómo esa tierra alimenta, salva y enseña. No vengo a pedir respeto, vengo a sembrarlo. Mostró los resultados, las fotografías, las mejoras en calidad de vida. Pero lo que más conmovió fue un video. Las mujeres de su comunidad explicando técnicas de cultivo, sus abuelas hablando de ciclos lunares, su madre enseñando a conservar semillas. En la última escena, una frase: nuestros saberes no caben en un laboratorio, pero sin ellos, el laboratorio no sirve. El auditorio estalló en aplausos, no forzados, no de cortesía. Eran vítores genuinos, de pie, con lágrimas, con admiración. Sebastián Duarte intentó una última jugada. Filtró un documento intentando desacreditar la autenticidad del proyecto, pero fue demasiado tarde.